Hace días yo les anuncié que íbamos a traer una enseñanza que es muy clara en las Escrituras, pero que es necesario considerar. Está en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Y hay una declaración en esta carta, en el primer capítulo, que es contundente para el mundo. Porque, hermanos, quizás es la enseñanza más clara en el Nuevo Testamento acerca de lo que es la culpabilidad del hombre. Romanos capítulo 1, versículos 20 al 28. El tema de hoy: Dios los entregó. ¿Cuál es el tema de hoy, amados hermanos? Dios los entregó. Dice así la Escritura, Romanos 1, versículos del 20 al 28. Vamos a leer a continuación. Oiga bien y entienda lo que vamos a leer. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó, ¿a qué cosa? A la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Amado Dios y Padre bueno, le damos gracias porque nos permite esta tarde traer esta enseñanza a su pueblo, a su iglesia. Porque, Dios mío, reconocemos que es importante que la iglesia entienda y crea que la ira de Dios está prometida en la palabra contra todos los que no la obedecen. Dios mío, queremos recordar a la iglesia que su venida, la venida de su Hijo, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, está más cerca de lo que nosotros pensamos o calculamos. Y que nadie se atreva, mi Dios, a dudar de las promesas que usted claramente ha dejado en las Escrituras. Señor, salvación para el que cree, y para el que no cree, condenación segura. Porque eso es lo que está revelado en su palabra, y eso es lo que su evangelio nos obliga a enseñar. Ayúdenos, mi Dios, a estar preparados, porque ese día pronto vendrá. Y queremos esperarlo
preparados como usted nos ordena, para gloria y honra de su nombre, Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Preguntó Jesús al joven rico: ¿por qué me llamas bueno? Sí, solo uno hay bueno. ¿Quién dijo Jesús que era bueno? Lucas 18, 19. Mi Padre que está en los cielos. Dios es bueno. De eso no hay ninguna duda. Dios es amor. Primera de Juan 4:8. La Biblia lo dice con toda claridad, para que ustedes vayan teniendo claro de cómo la Biblia define a Dios. ¿Es Dios amor? Sí, es amor. ¿Dios es bueno? Sí, Dios es bueno. Dios es misericordioso. Santiago 5:11 dice la Biblia que Dios es misericordioso en abundancia. Hermanos, nosotros no tenemos por qué tener dudas acerca de lo que Dios dice en su palabra acerca de Él mismo. Pero también dice la Biblia, Hebreos 12:29, que nuestro Dios también es, ¿qué cosa? Fuego consumidor. Y la pregunta es, ¿qué le gusta más a usted? ¿Qué le gusta más al mundo? ¿Le gusta más que le digan que Dios es amor o que Dios es fuego consumidor? Pero la Biblia define a Dios que Dios también es fuego consumidor. Y de eso tampoco tenemos que tener dudas. Fíjese que no solamente es fuego consumidor, sino que también guarda ira contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Dios guarda ira, ¿sí? Romanos 1:18, ahí está clarísimamente enseñado. Oiga, estamos hablando de la carta a una iglesia que era ya grande en su tiempo y que la carta no es dirigida a una iglesia que había torcido doctrina, sino a una iglesia que necesitaba conocer más a fondo quién es el Dios verdadero y cómo es que actúa, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Recuerde el tema de la carta a los Romanos, es la revelación de la justicia de Dios. Y uno tiene que conocer, amados, qué significa justicia de Dios, porque la única justicia que nos va a librar a todos del juicio para condenación es la justicia de Dios. La justicia del hombre no salva a nadie. Más bien la justicia del hombre condena al hombre, porque en nosotros no hay justicia. O vamos a buscar justicia en los hombres. No, nadie puede dar lo que no tiene. Y la justicia única que sostiene en salvación al pecador es la justicia de Dios. ¿Va entendiendo lo que le digo, hermano? Miren, el mundo, se lo voy a poner ya en términos prácticos. El mundo piensa que Dios va a consentir todo este nivel de pecado que ahora se comete. El mundo piensa, hablándole a nivel de nuestro país, que Dios va a consentir estos altísimos niveles de violencia y que Dios nunca va a reaccionar contra eso. El mundo piensa que la inmoralidad que ahora se vive como algo normal, Dios la va a pasar por alto. El mundo piensa, amados hermanos, que nunca van a haber consecuencias por los pecados que se están cometiendo. ¿Verdad que así piensa el mundo? Oiga usted los comentarios de la prensa nacional o internacional. ¿Quién toma en cuenta la opinión de Dios? Ni siquiera la religión toma en cuenta la opinión de Dios. Y queremos que el país salga vigoroso, pujante en desarrollo y en progreso, si estamos nosotros mismos empapados de violencia y de inmoralidad. El mundo piensa, amados hermanos, que Dios es alguien pasado de moda. Mire, ¿verdad que
A uno le resulta un poco chocante que le digan que nuestro Dios ya pasó de moda. Pero oiga bien, la ciencia, los grandes cabezones del mundo, así dicen. No, hombre, si Dios es alguien que existió allá en la Edad Media, en la mente de los ignorantes, para tenerlos ahí quietos, consolados y engañados, para que pudieran ser fáciles de dominar. Ese pensamiento no es del Espíritu Santo, ese pensamiento es diabólico, pero el mundo lo acepta como correcto, como bueno. Y hermanos, piensa el mundo que, fíjense que a lo que hemos llegado, piensa que las mentes inteligentes de hoy ya no necesitan a Dios, porque las computadoras y la tecnología nos van a permitir vivir en un mundo mejor. Es cierto que la tecnología nos va a ayudar a vivir en un mundo mejor. Lo que yo puedo ver en términos prácticos, hermanos, sí, eso es real. Los medios de comunicación, celulares, tablets y computadoras, ¿están uniendo a la familia o la están dividiendo? Dividiendo. Y esa es la tecnología de punta hoy. Esta tecnología de punta, hermanos, está prácticamente resquebrajando la unidad familiar. Pero el mundo dice que es buena. Entonces, hermanos, uno tiene que saber discernir por el Espíritu Santo las cosas que para Dios son agradables, son buenas, y las que no lo son. Porque, hermano, la Escritura misma dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Ignora el mundo, oiga bien, que el talento creativo lo ha dado Dios. Hermanos, ¿por qué Dios permitió que en este pleno siglo XXI la ciencia adelantara? Siglo XX y XXI, la ciencia y la tecnología están avanzando a pasos agigantados. ¿Por qué no ocurrió este adelanto tecnológico hace 300, 500 años? Hermanos, porque los tiempos no los controla el mundo, sino que los controla Dios. Y Dios ha permitido esta abundancia de tecnología para retar la arrogancia del hombre que piensa que puede vivir separado de Dios. Y amado, las películas de Hollywood a eso nos impulsan, a pensar que hay un Superman tecnológico que va a salvar el mundo de una destrucción que el mundo mismo sabe que está pronta a llegar. ¿O no se da cuenta, amados hermanos, cómo hacen películas hoy que anuncian asteroides, anuncian destrucción, caos mundial, y por supuesto sale un transformer tecnológico que viene a resolver los problemas del mundo? La tecnología, amados hermanos, hay que ocuparla como una herramienta en favor de la extensión del reino de Dios, no en favor de la extensión del reino de las tinieblas, que, hermanos, lamentablemente es para lo que más está sirviendo. Hermano amado, Dios es el que le da al hombre el talento. Todos los materiales, los minerales que lleva la tecnología de punta, los más sofisticados aparatos, hermanos, todos esos productos salen de la tierra. Todos son. ¿O de dónde cree que sale el silicio, que es la materia prima para hacer los circuitos electrónicos más microscópicos que hay? De la tierra, hermano amado. Hermano amado, los materiales, las carcasas de los teléfonos y computadoras son derivados del petróleo que, procesados ya en una forma adecuada, sirven para apoyar la tecnología en cada área donde es utilizada. Pero el talento para hacer eso viene de Él. ¿Entiende eso? El talento lo da Dios. ¿Se acuerda que en la época del tabernáculo de Moisés, Éxodo 31, del 1 al 5, dice la Biblia que Dios le dio a estos dos hombres talento y creatividad para desarrollar toda la decoración que el tabernáculo requería? Es que, hermanos, si Dios no nos da inteligencia, si no nos da creatividad, nos da sabiduría, hermano, lo que resulte de una
inteligencia gobernada por el infierno va a ser para usos viles. Pero la tecnología, hermanos, Dios la envía para bendecir al hombre, y el hombre ha hecho y está haciendo mal uso del bien con el que Dios lo ha bendecido, porque el hombre usa esos bienes para engrandecerse él mismo y no engrandecer a Dios que nos ha dado todas las cosas. Fíjese que ha llegado a tal atrevimiento el mundo hoy que jactanciosamente declaran que Dios no existe. Y yo me he enfrentado con hombres que dicen que son ateos y me dicen, bueno, usted que habla tanto de Dios, demuéstremelo científicamente. Yo le digo a él, no hombre, yo no tengo nada que demostrarte. Demuéstrame tú que Dios no existe. ¿Quién te dio la vida? La madre naturaleza. Y la madre naturaleza se creó ella solita. Y hermanos, si uno va haciendo preguntas retóricas acerca de la existencia de Dios, hermanos, siempre vamos a llegar a un nudo ciego donde la única respuesta es Dios existe y Él es el creador de todas las cosas. ¿Acaso no abre con esa enseñanza la Santa Escritura? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué el mundo duda de que Dios es el creador? Mire, no es porque no tengan evidencia suficiente de que Dios es el creador de todo. Es porque el corazón de esta gente está totalmente en tinieblas, entenebrecido, y prefieren creer que Dios no es real y que Dios no ha hecho nada, en lugar de aceptar lo que la Biblia declara con toda autoridad, con toda contundencia. La pregunta es, ¿y usted cree que hay Dios? ¿Cree que hay Dios? Hermano, eso no lo tenemos que dudar ni aunque estemos muriéndonos, porque Dios es real. Él es el creador de todas las cosas. Mire, Romanos 1:19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios, amado hermano, es abundante en manifestar su amor. Dios no tiene miserias para mostrar su cuidado y su precisión por cada aspecto que es importante para su vida. Hay cosas, amados hermanos, de que uno se sorprende qué tanto cuidado tiene Dios de nosotros. Necesidades que todavía no conocemos, y Dios sí conoce lo que vamos a necesitar mañana. Dios a su tiempo, Él ya sabía, como Él sabe todo, entonces nos envía la bendición, la provisión, la solución. Nosotros tenemos, hermanos, diariamente manifestaciones del cuidado primoroso de Dios para nuestra vida. La pregunta es, ¿tiene usted las mismas evidencias del cuidado primoroso de Dios en su vida? Hermanos, ahí están, en su casa, ahí se manifiesta Dios. Lo que pasa es que a veces tenemos el entendimiento tan cerrado que bendiciéndonos Dios con la abundancia que nos bendice, no nos queremos dar cuenta. Pero el mundo, amado hermano, en vez de glorificar a Dios y darle gracias, se jacta de ser Él mismo el que es capaz de realizar todas estas grandezas. Mire, hermano, hoy la gente le está dando culto al hombre. Le voy a poner un ejemplo práctico, real. Allá en Corea del Norte hay un líder que todo el mundo conoce, al que se le adora en Corea. Ese líder, un cortito así, corpulento, que está amenazando con tirar misiles. Ese hombre goza de un amplio respaldo en su país y se exige para él adoración. Y le digo, cuando la gente, el coreano del norte lo ve, le rinde culto. ¿Es una buena señal esa? Porque, hermanos, muchos grandes dictadores de Latinoamérica también reclaman el mismo nivel de reconocimiento. Hay hombres que están en una posición de preeminencia, tanto empresarial como gubernamental, que se creen la octava estrella del universo y quieren recibir ese reconocimiento, con que aún los jefecillos que tenemos en nuestras oficinas de repente se inflan y quieren que se les dé aplauso y reconocimiento. Eso no es puesto por Dios.
Eso es puesto por el diablo. Pero al mundo le gusta ese tipo de reconocimiento de las cosas visibles, de personas. Y en vez de glorificar a Dios, que nos está dando todas las cosas, está glorificando a los hombres. Y el hombre se aplaude, hermano. El hombre se celebra. El hombre profesa ser sabio y se ha hecho necio. Eso es lo que dice la Biblia. Romanos 1:22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Le voy a preguntar una cosa. ¿Usted está claro que estas cosas que estoy relatando están pasando en el mundo hoy? Y entonces, oiga bien, toda esa conducta extraviada va a tener una consecuencia y ya el mundo está pagando las consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? Simplemente que Dios los ha entregado. Eso es lo que dice la Escritura. O sea, nadie menosprecia a Dios sin consecuencias. Nadie toma de menos a Dios sin esperar que venga una consecuencia contundente para su vida. ¿Qué significa Dios los entregó, amados hermanos? Mire, cuando uno dice Dios los entregó, quiere decir que Dios los abandonó. Y cuando Dios abandona, lo deja hacer lo que Él quiera, lo que cada quien quiera. ¿Se acuerda que en el libro de los jueces cada quien hacía lo que bien le parecía? ¿Por qué? Porque Dios los había abandonado. Ah, ¿no me quieres obedecer? Ok. No, y Dios invita, antes de abandonar al pecador, lo invita a obediencia. Y ven, haz caso, no sigas haciendo eso. Y al mundo le vale. Entonces, ¿qué hace el Señor? Suelta. Dios los entrega, los abandona. Y eso, amados, es algo que es 100% bíblico. Pero verás que no le gusta al mundo esto, porque es bastante fuerte. Lo cierto es, amados, que el mundo entero, todo este planeta, ha sido entregado por Dios y ha sido abandonado por Dios porque nadie le quiere hacer caso al Dios verdadero. Mire el Islam, los destrozos que está haciendo hoy en Europa, argumentando que le sirven al Dios verdadero. ¿Es cierto que le sirven al Dios verdadero? No, pero le dan culto a esa deidad y en nombre de esa deidad están haciendo destrozos y matanzas en supuestamente el lugar más adelantado del mundo. Entonces ya estamos en estos tiempos, amados. La ira de Dios se manifiesta a través del abandono de Dios. Es la consecuencia de detener la verdad con injusticia. Lo dice claramente Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Y quién es la verdad? Hermano amado, ustedes tienen que tener claro que la única verdad que se puede llamar verdad no es una cosa, no es un concepto, es una persona y se llama Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Mire, los hombres quieren detener con su propia injusticia la verdad de la justicia perfecta que es Dios. Y por eso, amados, cuando el hombre se declara justo por sí mismo, está él llamando la ira de Dios. La ira de Dios no solamente se manifiesta en un rayo que lo va a fulminar. Creo que la ira de Dios, la más peligrosa, es sufrir el abandono de Dios. Dejar que el pecador peque con toda libertad y haga lo que él quiera. Y aún el pecador dice, yo hago esto y qué, y lo que yo hago, que la Biblia dice que es malo, para mí es bueno y eso me basta. El mundo ahora está definiendo él mismo lo que es bueno y lo que es malo. Pregunta, ¿puede el hombre definir lo bueno y lo malo? No, solamente Dios. Dios es el que dice, esto es bueno y esto es malo. Pero el mundo abraza lo malo como bueno y así vive feliz porque han sido entregados por Dios. Miren, esto no es invento mío, está claramente explicado en esta porción de Romanos 1:24. Miren lo que dice Romanos 1:24, 23 y 24. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Y ahí comienza.
por lo cual también Dios los entregó. ¿A qué los entregó el Señor? Lo dice claramente la Biblia. A las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y eso quiero que lo vayamos entendiendo. Hermanos, las naciones más adelantadas, las naciones del primer mundo, son hoy en día las mayores promotoras de inmoralidad, de pornografía, de inmundicia. Dios los entregó a inmundicia. Miren, Dios a estas naciones no las ha entregado a pobreza, no las ha entregado a miseria, no las ha entregado a escasez. Son naciones que viven abundantemente, pero están entregados a inmundicia. Ahora, hermanos, en esos lugares ya es bien común, ya la relación matrimonial ya no tiene mucha vigencia, ya no tiene mucha importancia. Ahora, bueno, va a durar esta relación con esta mujer mientras sea agradable, pero cuando ya sea aburrida o cansado, hombre, cambiemos, y ella también gustosamente acepta abandonarme porque yo ya encontré otra y ella encontró otro. ¿Es eso correcto delante de Dios? Pero una nación que ha sido abandonada a su inmundicia, Dios permite que eso ocurra. Y eso es lo que está pasando en las grandes naciones del norte. Hoy, hermanos, el matrimonio ya no es algo valorado en esos países. Y en el nuestro cada día es menos valorado. ¿Por qué? Porque el mundo entero está entregado por Dios a la inmundicia, a la impureza sexual. Y lo dice claramente, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando el mundo ya va tolerando cada día más, con más libertad, la corrupción sexual de cualquier tipo que se practique, hermanos, es una señal de que Dios está abandonando. Cuando un hombre, un padre de familia, acepta la corrupción sexual en su familia, hermano, es obviamente ese hombre ha sido abandonado por Dios. Ese hombre ha sido entregado por Dios a inmundicia. Y empiezan ya las consecuencias de vivir entregado a la inmundicia, pero no de parte del diablo, sino que de parte de Dios. ¿Entiende, hermano? O sea que cada quien tiene que estar consciente de que esta impureza sexual que ahora está tan diseminada es resultado de un abandono de Dios para estos pecadores. Hermanos, ya vamos a ver después la medicina. Pero hoy existe la pornografía como algo, hermano, creo yo que la pornografía es la droga más peligrosa que se difunde ahora en todo el mundo. La consumen por millones hombres y mujeres, hermanos, y eso, esa libre difusión de material provocativo es inmundicia, es suciedad, es podredumbre. Recuerde, concupiscencia es pasión desmedida por el placer sexual prohibido. Y hermanos, ahora en materia de desobediencia sexual ya nadie pone límites, ya nadie pone frenos, ya todo el mundo quiere hacer lo que la carne quiere, satisfacer un deseo pecaminoso que es grave delante de Dios, pero que Dios mismo lo está permitiendo. Miren, hay naciones que tal vez no son tan ricas, hay naciones que no son tan desarrolladas, pero hermanos, son pobres porque, hermanos, la corrupción moral trae corrupción social, trae corrupción económica, trae corrupción religiosa y, hermanos, enseña a las sociedades, a los pueblos, a depender de lo que los hombres puedan producir y no de la gracia y el favor de Dios. Y aquí, hermanos, yo les puedo hablar de nuestro país. Habrá un hombre que pueda resolver la situación de este país. Vienen elecciones, vamos a cambiar quizás de partido. La solución de los problemas de este país depende de los hombres o depende de la obediencia del país entero a Dios. Pero a la gente no le interesa obedecer a Dios, prefieren
depositar su confianza en las ofertas electorales mentirosas y no en las promesas de Dios. Dios promete sustentar y bendecir al que le obedece, y al que no le obedece, Dios lo entrega. ¿Entiende, amado hermano? No podemos nosotros vivir ignorando, sobre todo estos últimos días que faltan antes de la venida del Señor. Tenemos que tomarle una radiografía al mundo. ¿Cómo está el mundo hoy? Miren, la mejor evidencia que podemos ver es el testimonio mismo del mundo. ¿Qué nos está hablando el mundo? ¿Qué es lo que se nota en el mundo? Le voy a hacer una pregunta. ¿El mundo le da gracias a Dios por el favor recibido? Hermano, al mundo Dios no le importa. Y la Biblia advierte en el versículo 21 que el mundo, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ahora es más fácil. Yo oigo las enseñanzas de algunos personajes que se vanaglorian de ser físicos teóricos, como Stephen Hawking, ¿lo conocen? Aquel inglés de silla de ruedas, que todo torcido, y que el hombre no tiene límites para explicar el origen del mundo, los agujeros negros, y ese hombre, la gran eminencia científica, ha llegado a la conclusión de que Dios no existe. Después de tanto, dice ese hombre brillante para el mundo, Dios no existe. Pregunta, ¿qué es lo que vale más? ¿Lo que esa mente torcida dice o lo que dice la Biblia? Pero el mundo cree lo que ese hombre dice y se le presenta como una gran lumbrera. Y claro, el hombre, pese a su condición, que no celebramos, el hombre es arrogante para hablar, es prácticamente determinante para decir por qué camino nosotros tenemos que avanzar. El camino por el que usted y yo tenemos que avanzar no me lo define la ciencia, no me lo define la tecnología, no me lo definen los poderosos del mundo. El camino por el que usted y yo tenemos que transitar me lo define Dios por su palabra. Y eso es suficiente. Si Dios dice que por ahí tengo que caminar, pues por ahí me voy. Pero hermanos, la ciencia invita, mire, y tiene muchas maneras de invitarlo al camino equivocado. Ahora, mire, vea usted, hermano, yo soy prácticamente, le voy a ser franco, enemigo de las influencias de la televisión. Yo le digo, vemos tanta televisión ahora, nos empapamos de películas de violencia y les llamamos películas de acción, películas románticas que llevan mucho material de corrupción sexual. Ahora, hermano, le dicen hoy es mi pareja, es mi novio, realmente es un marido. Pero ya no, hermano, así están las nuevas definiciones del mundo y a la gente le gustan y las aceptan. Dios sigue diciendo, yo quiero que te cases y que tengas esposa y que vivas con esa esposa todos los días de tu vida y que le seas fiel y que la ames y que la respetes para siempre. Para el mundo hoy eso es sumamente ridículo, porque el mundo está entregado por Dios a corrupción. Miren, quizás la parte más contundente la dice en versículos 25 y 26, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y ahí viene el segundo, por eso Dios los entregó. ¿A qué los entregó el Señor? A las mujeres que cambiaron el uso natural porque Él, que es contra naturaleza, y de modo también los hombres se encendieron en lascivias unos con otros. Está hablando la Biblia con claridad. La homosexualidad, el lesbianismo, la Biblia dice que tiene sentencia de abandono de Dios. Para las sociedades que quieren que nosotros veamos eso como normal, hermano amado, si la Biblia dice que la homosexualidad y el lesbianismo es contrario a la voluntad de Dios, ¿qué dice usted? ¿Qué acepta usted?
Porque hermano, por estas cosas usted va a ser acusado de homofóbico. Hasta conceptos nuevos se han inventado para señalar que los perversos resulta que somos nosotros. Ha torcido el mundo los valores bajo los cuales tenemos nosotros que vivir. Y hermano, usted en cualquier parte ya tiene que tener mucho cuidado, porque estos personajes se han engrandecido. ¿Por qué se han engrandecido? Porque Dios los ha entregado, porque Dios ha abandonado al mundo que acepta esas enseñanzas como normales y no son normales. Mire, yo conozco gente, aún de mi propia familia, que me dicen, no, yo no entiendo por qué las iglesias están rechazando eso. Y tuvimos un testimonio de una iglesia en Estados Unidos que el pastor se vio obligado a definir la posición bíblica que tiene que tener la iglesia ante esta situación. Y a medida que él empezó a enseñar, como yo le estoy enseñando, la homosexualidad y el lesbianismo es pecado, poco a poco se fueron levantando hermanos dentro de la iglesia y se fueron mostrando su rechazo a lo que las enseñanzas de la Biblia dice. ¿Qué conclusión puedo tener? Esos que favorecen el aborto, la homosexualidad, el lesbianismo, no son hijos de Dios, porque los hijos de Dios creen y obedecen lo que Dios dice. Hermano, y el que no es hijo de Dios lo va a rechazar, y lo va a rechazar porque Dios ya los entregó a aceptar estas formas extraviadas de vida como algo normal. Y hermanos, aquí uno tiene que ser clarísimo y contundente en su iglesia. Usted puede ver, cada día es más abundante y es más transparente la presentación de las conductas del homosexual, y le dicen, bueno, eso es normal. De hecho, las generaciones, ya los niños de hoy, ya no ven esas cosas como algo escandaloso. Hoy, hermano, esa cultura transgénero, que uno no sabe si eso es hombre o es mujer, porque, oiga bien, y le voy a decir claramente lo que pretende este movimiento. Fíjese bien hasta qué punto ha llegado este extravío. Dicen ellos que Dios no definió el sexo para nadie, que todos venimos como sin un sexo definido, y que cada quien, llegada a cierta edad, pues ya decide lo que va a hacer. Y eso lo dicen grandes sociólogos españoles. Y se presentan, bueno, claro, las religiones dicen, como son anticuadas, no consideran estas cosas. Hijos del diablo, les digo yo. No entienden, no tienen entendimiento, porque tienen la mente entenebrecida. Las cosas de Dios, los hijos de Dios deberíamos de poder entenderlos. Los hijos del diablo no entienden nada de esto y absorben la maldad como algo bueno. ¿Por qué? Porque Dios los ha entregado. Miren, dice el versículo 28 que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué pasó ahí? Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ahí uno tiene que tener cuidado, hermano, porque el Hijo de Dios ya no puede cometer una lista de pecados que siguen a continuación sin temor. Por ejemplo, usted no puede seguir mintiendo y sentir como que no está haciendo nada, porque el Hijo de Dios sabe que mentir es pecado. Y todos tenemos facilidades para mentir, ¿o no? ¿Tenemos facilidad para mentir o no? Entonces, ¿pero es correcto mentir? No, no es correcto. Es desagradable a Dios. Sin embargo, cuando hay una mente reprobada, la mente reprobada es aquella que entiende como bueno lo que es malo, lo que Dios dice que es malo. Y ahí viene el versículo 29 al 31. Miren las cosas que dice que hacen las personas con mente reprobada. Están atestados de toda injusticia. Miren, hay gente que casi lleva puesta la capa de Superman, porque cree que él mismo es perfecto, es justo, que él no se equivoca. Hoy abundan las personas amadoras de sí mismo, que se creen intocables, que no se quieren someter a ninguna amonestación, ni siquiera admiten consejo, porque ellos viven cubiertos bajo su propia justicia. ¿Conoce gente así?
Hay gente, hermanos, que están atestados de fornicación. Miren, la fornicación sigue siendo pecado. Hermano, y estoy hablando de los pecados más atractivos, más fuertes que dominan al mundo, no solo a los jóvenes, sino que también a los viejos. Pero hay que luchar contra eso porque Dios simplemente no lo permite. Y si Dios no lo permite, lo vamos a hacer, hermano. Perversidad, hermano. Hoy hay lujo de barbarie para matar, para dañar. Hay gente que, aunque viene a las iglesias cristianas y actúa con maldad contra otra persona, si tiene la oportunidad, si lo ve a la orilla del precipicio, amorosamente le da el empujón. En vez de alejarlo del peligro, lo empuja y cree que está haciendo lo correcto. Hermano amado, hay mucha gente que tiene y vive con mente reprobada, con mente que acepta de buena gana la corrupción que ahora impera en el mundo. Y le voy a decir quizás lo más peligroso para alguien que venga a la iglesia y viva en esta clase de vida, porque el Hijo de Dios ya fue liberado por Dios de este juicio del abandono de Dios. El Hijo de Dios, mire, como los aspectos principales del abandono de Dios tienen que ver con aspectos sexuales, son los que primero manifiestan el desagrado de Dios. El Hijo de Dios, oiga bien, tiene que vivir una vida de pureza sexual garantizada. ¿Qué dije? El Hijo de Dios tiene que vivir una vida de pureza sexual garantizada. El Hijo de Dios no le puede dar espacio a la corrupción sexual, porque entonces estaría dando testimonio de que todavía vive en el abandono de Dios. Y si vive en el abandono de Dios, es porque Dios no lo ha rescatado todavía. Y si Dios no lo ha rescatado todavía, vive en condenación. Hermano, esto no tiene que interpretarse de otra manera. Los hijos de Dios, o sea, los verdaderos cristianos nacidos de nuevo, no significa que no seamos sujetos a tentaciones poderosas, provocativas por este pecado. Pero Dios hace una advertencia clara, que Él nos va a dar la asistencia necesaria para que podamos resistir esa seducción, esa atracción, ese poder que si no fuera por el Espíritu Santo nos haría caer sin duda ante toda atracción de este pecado. Pero amado hermano, usted vea, mírase usted solito. ¿Cómo actúa usted? ¿Actúa con sabiduría o actúa con necedad? El que actúa con sabiduría evita desagradar a Dios. Y el que actúa con necedad está entregado por Dios a una mente reprobada. Mire, hermano, aquí es donde uno puede medirse si es hijo de Dios o no lo es. ¿A quién adoramos? Mire, acabamos de cantar coros preciosos que le dan la gloria y honra solo a Dios. Pero la gloria a Dios no se le da solamente con palabras, hermano. Porque es lindo cantar, solo a ti sea la gloria, Señor. ¿Verdad que es lindo? Pero hermanos, ¿quién no puede cantar eso? Pero ¿quién realmente glorifica a Dios con su propia vida? Y usted tiene que preguntarse, ¿cuánto de mi vida está reflejando a Cristo? En mi trabajo, en mi casa, fuera de la iglesia, porque aquí, hermanos, todos nos ponemos el traje de niño bueno, pero fuera de aquí, ¿refleja a Cristo? Fuera de aquí, le dice la gente, no, si usted se le nota que como que no es de este planeta, porque usted se comporta de una forma totalmente diferente a como se comporta el mundo. El que ha sido entregado por Dios se comporta como abandonado por Dios, y al que ha sido rescatado por Dios se comporta como hijo de Dios. Y ahí tiene que ser uno honesto, primeramente con uno mismo y por supuesto con Dios, porque la enseñanza
de que Dios los entregó, 3 veces se repite en esta porción de la Biblia. Por lo tanto, sería necio de nuestra parte ignorar estas cosas. Miren, usted evalúe, ¿le importa la opinión de Dios en lo que usted está haciendo en este momento? ¿A qué clase de vida se dedica? ¿Cómo está formando a sus hijos? ¿Qué tan recta es su obediencia a Dios? ¿Le importa lo que Dios piense? Porque, hermano, esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo redarguye de pecado a los hijos e hijas de Dios que ya fueron rescatados de su vana manera de vivir. Nosotros, miren, la palabra vana manera de vivir es fuerte, pero es atractivo. Para la carne es atractivo. La carne no quiere someterse a Dios, no quiere honrar a Dios, no puede. Los deseos de la carne no pueden glorificar al Señor. Para eso tenemos el Espíritu Santo que nos da esa capacidad de mostrar que ya Dios nos rescató de esa condición de mente reprobada a la que el mundo todavía está expuesto. Miren, esto es bien grave, amados hermanos, porque usted puede decir, no, pero yo no hago eso. No, la gente tiende a rechazar su culpabilidad en cuanto a estos pecados porque dicen que no los están cometiendo. Pero el versículo 1:32 dice claramente, miren, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, ¿qué dice la Biblia? No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Miren, y la Biblia declara que es inexcusable delante de Dios que nosotros sigamos viviendo de esta manera. No, yo soy obediente, digo yo, pero celebro al desobediente. No, yo no cometo inmundicia sexual. Ay, pero me gusta ver cuando alguien la está cometiendo. El mismo pecado es. Nosotros, hermanos, tenemos que tener una lucha feroz contra el pecado. Y eso es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Para mostrar que Dios, hermano amado, sí tiene recursos para sacarnos, para que a pesar de la culpabilidad que tenemos por el pecado, Dios es el que nos rescata del pecado por medio de la preciosa sangre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, que nos imputa por la fe la justicia perfecta en Jesucristo. Miren, el poder del Evangelio es lo único que salvará al mundo de la ira de Dios. Y esto tenemos que leerlo, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, oiga bien, entienda esto, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mire, nadie se salva porque tiene dinero, nadie se salva porque es inteligente, nadie se salva porque vive en alguna sabiduría. Todo el milagro de la salvación viene por medio de creer. Se revela a todo aquel que cree. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermano, se trata de creerle a Dios, se trata de empaparnos de la palabra. Por eso es que yo les aconsejo como pastor, lean la Biblia, empápense de palabra, porque entre más uno se empapa de palabra, más va conociendo a Dios, más va entendiendo el poder que tiene el Evangelio. Hermano, el Evangelio no es simple letra, el Evangelio no es simple predicación. De nada sirve que usted venga a este culto y oiga y se duerma, no le va a servir de nada, sino que tiene que entender. Procuramos explicarle el Evangelio de la forma más clara posible, para que usted, amado, apegado a lo que dice la Escritura, diga, entonces el Evangelio es poder de Dios para salvación. Oiga bien, ¿por qué? Porque
La culpabilidad del hombre está también declarada en la Biblia. Está declarada el poder para salvar, pero está declarado también la culpabilidad por el pecado. La única solución es el Evangelio de Jesucristo. Nadie puede salvarse por su propia justicia. Nadie puede obedecer a Dios. Es como aquel que sin Cristo quiere dejar un vicio y a pura fuerza de voluntad dice: ya llevo un día sin fumar, ya llevo una semana sin tomar, ya llevo un mes sin droga, ya llevo un mes sin adulterio. Mire, hermano, a base de esfuerzos humanos nadie puede resistir la fuerza del pecado. Es el Evangelio de Jesucristo el único capaz de darnos vida, la vida nueva en Cristo, para que nosotros realmente despertemos a la realidad de lo grave que es el pecado delante de Dios, y es el mismo Espíritu Santo el que nos guía al arrepentimiento. Por eso, amado hermano, nosotros tenemos que estar bien claros. Nadie escapará de la condenación sin el Evangelio. Y Dios anuncia, mire, no solamente este juicio de la ira de Dios, del abandono, sino que también nos anuncia pronto viene un gran juicio para todo el mundo, que es la tribulación. Y la Biblia lo dice, hermano, y eso no se lo está inventando ningún pastor, ninguna iglesia. Es la palabra la que anuncia este juicio para toda la humanidad, y la humanidad no lo cree. También anuncia el Señor Jesucristo, anuncia guerras y rumores de guerra. Nunca antes en la historia había sido tan real el cumplimiento de esta profecía, guerras y rumores de guerra. Usted no sabe si esta semana puede reventar algo en el mundo. Esta semana pasada han habido masacres en Europa que creo que van a hacer reaccionar a los países que las han sufrido, porque ya los niveles de provocación están cada día acercando al mundo a una confrontación de nivel global. Pero la gente vive su vida loca y sigue en pecados como que no ha pasado nada. Entonces, ¿por qué el mundo no quiere creer el Evangelio? Porque esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Por qué la gente no cree el Evangelio? Segunda de Corintios 4. Versículos del 3 al 6. Fíjese lo que dice la Biblia. Oiga bien, ponga atención. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, que hizo el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué usted dice, yo hablo y la gente no quiere? La Biblia lo explica. Mire, el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento. Por eso es que sostenemos que la salvación, la vida nueva en Cristo, es un milagro. Mi hermano Lisandro, nuestro pastor, dice, el milagro de milagros es la salvación. Y si es milagro, ¿quién lo hace, hermano? Lo hace Dios. Solo Él puede quitar ese velo de incredulidad entre los pecadores. A la gente, mire, yo les animo a los que amorosamente intentan evangelizar. Nosotros no somos los que convencemos de pecado. Eso le toca al Espíritu Santo. No los convencemos ni de justicia ni de juicio. Esa es la obra del Espíritu Santo. Nosotros predicamos el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y eso, hermano, Dios lo hace. Pero a veces uno dice, ya me cansé, por más que le digo no quiere creer, es porque está con mente entenebrecida, está abandonado de Dios, porque el príncipe de este siglo cegó, lo tiene ciego ante el pecado. El pecador no es capaz de ver su propia desobediencia. ¿Acaso nosotros no conocimos esa condición en el mundo? No nos dábamos cuenta de que la vida que llevábamos era grandemente pecaminosa. Y nos burlábamos de la Biblia, del Evangelio, de los evangélicos. Y yo era de los que había jurado que nunca iba a poner un pie en una iglesia evangélica. Y así le decía a mi esposa, no,
ahí no voy. Cuando me tocó ir la primera vez a la iglesia Josué, yo no quería. Yo no quería. Pero había algo que Dios había hecho en mí que me impidió decir que no. Y yo fui la primera vez solamente porque, vaya, para darle gusto a esta mujer que que fue el instrumento que me habló del evangelio y yo había creído, ya tenía vida, pero no entendía nada. Y cuando llegué a la iglesia, la primera vez, fui impactado porque la presencia de Dios se siente en un lugar donde se predica el evangelio verdadero. Y las alabanzas, hermanos, no me gustaban, ay, que cantaran, solo a ti sea la gloria, me daba cólera. Pero cuando subí a mi pastor, el hermano Lisandro, y yo lo oía que desde el primer día me impactó, cuando él, mire, este pegado así, no crean que es original mío, mi pastor también lo hace. Él decía, dice la Biblia, y cada vez que decía él, dice la Biblia, sentí que me estaban metiendo un clavo, y había poder en la palabra que él predicaba, y me radiografió mi vida. Entonces, sin que nadie se la dijera, por supuesto, hermanos, había pasado de muerte a vida, pero no lo hice yo, lo hizo Dios, y me llevó, hermano, a un amor y a una pasión por la palabra que todavía tengo y sostengo. Pero hermanos, yo conocí lo que es tener cegado el entendimiento. Yo conocí lo que era la insensibilidad al pecado. Conocí la rebelión total a Dios. Y hermanos, ya en Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora el pecado se puede cometer, pero hermanos, simplemente ya no se puede disfrutar. Porque ya el Espíritu Santo que mora aquí, ya le dice, ¿qué vas a hacer? Y así, y lo dice por nombre. Y dice, ¿qué vas a hacer? No, eso ya no. Y la carne quiere, pero el Espíritu en nosotros dice que no, porque ya fuimos liberados de la condición de esclavitud en la que vivíamos. El mundo sigue entregado al pecado. La gente peca y peca y peca y es feliz en el pecado. Y el único poder que los puede quebrar a esa desobediencia, ¿cuál es? El Evangelio de Jesucristo. Por eso, amados hermanos, dice Pablo a los Gálatas, no nos cansemos pues de hacer el bien. ¿Y cuál es el bien que usted hace? Mire, predique el Evangelio. Mire, nosotros lo que estamos haciendo desde este púlpito es predicar el Evangelio. Pero usted en su grupo familiar también predique el Evangelio. En su trabajo, con su buen ejemplo, su buena conducta, está predicando el Evangelio. Cuando la gente oye que usted no dice malas palabras, cuando la gente ve que usted no habla mal de nadie, cuando usted en vez de aborrecer a la persona la perdona, hermano, eso es predicar el Evangelio y usted está dándole gloria a Jesucristo. No toda la gente está dispuesta a oír la Biblia, a abrir la Biblia de entrada, pero su testimonio, su conducta, su ejemplo también evangelizan. Entonces, hermano, se tiene que notar en nosotros que Cristo está aquí. Tiene que ser notorio. Y esa es una forma eficaz de hacer la guerra espiritual contra este mundo que está hoy por hoy entregado por Dios a perdición. Y solamente Dios mismo puede levantar el castigo. Él es el que nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Él es el que tomó su mano santa y la metió en ese pozo de inmundicia donde nosotros vivíamos y nos lavó con la preciosa sangre del Cordero y nos perdonó y nos lanzó al camino angosto para que a través de la perseverancia en ese camino lleguemos con seguridad a la meta eterna que es el cielo con Él el día que seamos llamados. Hermanos, me he dado a entender con lo que les he enseñado hoy. Entiende que los pobres condenados simplemente están así porque Dios mismo los ha entregado a perdición. Pero Dios mismo nos da a nosotros las herramientas, la única herramienta que funciona, el Evangelio de Jesucristo, para sacarlo de sus prisiones y que puedan disfrutar la libertad que ahora nosotros, por la gracia del Señor, disfrutamos. Póngase de pie, vamos a orar. Poderoso Dios, henos aquí, mi Dios, delante de ti,
Perdónanos, Señor. Pídale perdón al Señor, ahí donde está, hermano. Señor, te pido perdón. Padre, te pido perdón en el nombre de Jesús.